En el 5º año de mi matrimonio con Caín, me hospitalizaron por un aborto espontáneo. Él saltó de la azotea de un edificio de 20 pisos. Todo el mundo decía que me amaba con locura. Mientras revisaba sus pertenencias, abrí su cuaderno. Estaba repleto de declaraciones de amor para alguien llamada Leila. Sus amigos me miraron con lástima. Dijeron que Caín amó a Leila durante 15 años. Ella era el amor de su vida. Cuando volví a abrir los ojos, vi a Caín siendo intimidado. El tirano de la escuela lo maltrataba como un perro. Me di la vuelta y me alejé sin dudarlo. Más tarde, se arrodilló ante mí, con los ojos inyectados en sangre, agarrándome la manga. Serafina, por favor, hazme daño un poco más. El misterioso cantante Jongmo Kim ganó el Grammy a la mejor canción con su último sencillo. Tras la ceremonia de premiación, decidió conceder una entrevista. Su primera aparición pública desde que Meteora saltó a la fama. Sus rasgos refinados, un aura distante y sombría, y un talento musical único. Todo esto mantuvo a Jongmo Kim en las primeras posiciones de las redes sociales. Durante la entrevista, el anfitrión sonrió y preguntó: «Todos saben que Jongmo Kim no es tu verdadero nombre. ¿Podrías compartir su significado?» Caín hizo una breve pausa. Sus largas pestañas temblaban, como si mirara a alguien a través de la lente. El anhelo del corazón. El rey es impuro. Su voz era fría, teñida de una tristeza apenas perceptible. Nadie notó la emoción en su voz. El presentador siguió burlándose de él por ser romántico. Cuando vi el vídeo, acababa de sufrir un aborto espontáneo por exceso de trabajo. Serafina, ni siquiera sé cómo consolarte. Mi hermana Alara me acarició el pelo y me dio su teléfono. En la pantalla, Caín ahora es una estrella famosa, dijo Mu sobre el anhelo de su corazón. El rey es impuro. Una sensación de calidez me llenó el pecho. Después de 10 años de noviazgo y 5 de matrimonio, seguíamos tan enamorados como siempre. Una pareja ejemplar. Por suerte, Caín nunca cambió. Eso significaba que mis sacrificios habían valido la pena. Perdí al bebé porque lo había estado ayudando con su nueva liberación. Corriendo por ahí buscándolo. Estaba demasiado agotada. Últimamente he estado demasiado cansada que necesito descansar. Al tocar el estómago que una vez albergó una vida, sentí una profunda tristeza sin palabras. Esperé en silencio a que Caín terminara de trabajar y viniera conmigo. Pero lo que llegó fue la noticia de su muerte. Caín había saltado desde la azotea del piso 20 de la compañía. Con él cayó una lluvia de acusaciones. En esas hojas de papel esparcidas había palabras de culpa ensangrentadas. Dijo que yo había controlado su vida y le había hecho perder a su verdadero amor para siempre. Al final de la carta escribió: «Mi mayor arrepentimiento es no haber podido decirte cuánto te quiero». Salí del hospital inusualmente tranquilo. Fans obsesionados habían desenterrado mi información personal. Cuando descubrieron que había abortado, innumerables internautas aplaudieron. Dijeron que era cuestión de suerte. Los periodistas se agolparon frente a mi habitación del hospital, desesperados por una parodia exclusiva. Serafina, estoy aquí contigo. Mi hermana me abrazó fuerte. Parecía aún más desconsolada que yo. Si no fuera por su desprecio hoy, no habría podido escabullirme de los periodistas y volver a casa. ¿A casa? Fui al sótano. Ese era el espacio creativo de Caín. Solía pasar días enteros allí. La puerta siempre había estado cerrada. No me dejaban entrar. Ni siquiera cuando le llevaba comida. Tuve que dejarlo en la puerta, mirando fijamente la cerradura fría. Ya no pude contener mi colapso. Agarré un hacha y la golpeé con fuerza. Con un ruido metálico, la cerradura se rompió y cayó. Abrí la puerta de un empujón y casi me desplomo ante lo que vi. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Y los borradores de canciones se deslizaban por el suelo. Todos confesando el amor de Caín. La mujer de las fotos era Lila.
Había estado en nuestra clase de preparatoria, pero luego se fue al extranjero, reconocida por todos como la belleza del campus. En 15 años de amar a Caín, nunca supe que estuvieran conectados. Nunca imaginé que el hombre que vivía conmigo día y noche estuviera tan locamente enamorado de otra. Pasé a trompicones entre las corrientes de aire y me adentré más. Sobre la mesa había una caja de terciopelo. La abrí con cuidado, dentro había un anillo. En el centro había una moneda de 10 centavos y parecía barata. De repente recordé un verano. Caín había recogido una moneda de 10 centavos falsa y la había desprendido del suelo. Era diminuta y barata. Tan pequeña que nadie la habría notado. Pero Caín sí. Lo recogió y lo metió con cuidado en su bolsillo. Le pregunté por qué. No dijo nada. Estaba demasiado ciego para darme cuenta. Lila caminaba delante de nosotros. El diamante se le había caído de la horquilla. Caín lo había guardado todos estos años y lo había convertido en un anillo. Pero el anillo de bodas que le di nunca lo había usado. Me dolía muchísimo el pecho. Y las lágrimas se derramaron a mi pesar. Abrí su grueso cuaderno. Atormentándome. Cada página estaba llena de cartas de amor para Lila. Desde la primera vez que la vio sonreír. Hasta cuando ella repartió dulces en la graduación, él lo recordaba todo. Línea por línea. Leí hasta el final. Solo me mencionó una vez. Me voy a casar. No la amo. Ya me he acostumbrado a su presencia y me siento responsable. Pero Lila, te quiero. ¿Ves? ¡Qué ridículo! Incluso cuando me mencionó. Fue solo para decirle a Lila que no me quería. 15 años. Lo protegí del acoso. Lo rescaté de una madre maltratadora. Le preparaba el desayuno todos los días. Lo consolaba en sus bloqueos creativos. Y nada se comparaba con una sonrisa casual de Lila. Sentí como si me clavaran agujas en el corazón. Un dolor agonizante se extendió por todo mi cuerpo. Así que el rey de Muking no era para mí Serafina. Pero por el rey de Lila. Me había engañado todo el tiempo. El único amigo verdadero de Cain vino a recoger sus pertenencias. Me miró con lástima. Dijo que Cain había amado a Lila durante 15 años. Era el único amor de su vida. Así que yo era el único que no lo sabía. Era un tonto que vivía en una mentira. No recuerdo cómo salí de ese pequeño sótano. ¿O cómo? De camino a mi cita de seguimiento, me atropelló un coche conducido por uno de los fanáticos más apasionados de Cain. Solo recuerdo el dolor. Ese dolor donde la sangre sale a borbotones del cuerpo. Y la vida se desvanece poco a poco. Antes de perder el conocimiento pensé, ojalá pudiera volver a empezar. Si pudiera empezar de nuevo, me alejaría de Cain. No volvería a involucrarme con él. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en un pupitre. Mi bolígrafo había dejado un pequeño punto negro en la página. Miré la pizarra. Decía que faltaban 300 días. Renací. El tutor entró con un niño. Su largo flequillo le cubría los ojos. Parecía tímido y retraído. Lo reconocí al instante Cain. Aún vivía en su propio infierno. Fue cuando se transfirió a nuestra clase en su última vida. El profesor, preocupado de que no se adaptara, lo sentó a mi lado. El estudiante más popular. Una oleada de odio me invadió. El mismo dolor profundo de mi vida pasada me consumió de nuevo. Cain, suspira un poco. Esta vida. Púdrete si quieres. Ve a buscar a tu supuesto amor verdadero, Serafina. ¿Puede Cain sentarse a tu lado? Es nuevo y podría necesitar ayuda para adaptarse. Igual que antes. El maestro se volvió hacia mí. Honestamente había tomado posesión de mi interior. Siempre tuve una buena relación con ella. Así que dudé en rechazarla directamente. Pero pensando en todo lo que Cain había hecho. Me mordí el labio y hablé. Profesor. Tengo alergias. Oí que la familia de Cain vende pescado. Y dejó escapar un suspiro. No soporto el olor a pescado.
Era una excusa apropiada. La familia de Kane vendía pescado. Siempre tenía ese olor. En nuestra vida pasada, a menudo lo ridiculizaban por esto. Pero a petición del maestro. Siempre me paraba frente a él. La mayoría de mis compañeros eran amables y se llevaban bien conmigo. Así que poco a poco aceptaron a Kane. Pero algunos que no se llevaban bien con él también se distanciaron poco a poco de mí. Ahora que lo pienso, perdí a muchos amigos por culpa de Kane. Al oír lo que dije, los compañeros de clase que me rodeaban empezaron a susurrar. Kane tenía de pie en el podio. Se puso rojo. Bajó aún más la cabeza. El profesor pareció un poco sorprendido de que yo normalmente fuera amable con todos. Entonces, ¿por qué diría algo así de repente? Pero siempre había sido una persona ligera y académicamente sobresaliente. Además, tenía una sonrisa sincera en el rostro. Para nada falso. Así que la profesora asumió que solo era alérgica o algo así. Volvió a mirar alrededor del aula y finalmente fijó su mirada en Leila. Leila. Aunque te estás preparando para estudiar en el extranjero, tus calificaciones siempre han sido estables. ¿Puede Kane sentarse a tu lado? Ayúdalo un poco. Leila, En mi vida pasada. Éramos compañeras de clase. Pero no éramos muy cercanas. Lo que recordaba era que siempre sonreía con dulzura. Cálida y amable, no es de extrañar que muchos en la escuela la consideraran una diosa. ¿Accedería a la petición de la maestra? Pero si Kane pudiera sentarse junto a Leila, probablemente estaría encantado. Lo siento, profesor. No puedo aceptar eso. Bajó la cabeza. Las lágrimas se le acumulaban. Esto sobresaltó a la maestra, la niña alegre que siempre estaba radiante y animada. ¿De repente tan molesto, solo por un cambio de asiento? Sé que esto no suena bien. Pero... he oído que Kane tiene antecedentes familiares de enfermedades mentales. Y tuvo una pelea en su escuela anterior y lastimó a alguien. Ya sabes, ya sabes. Estoy aprendiendo a bailar. Mi familia ha sacrificado mucho para apoyarme. Y no puedo arriesgarme a lesionarme. Después de decir eso. Incluso ella parecía sentirse incómoda. Se le saltaron las lágrimas. Lo siento. No quise revelar el pasado de Kane. Lo siento mucho. Sollozó aún más fuerte. Pero vi claramente una sonrisa astuta en sus labios. Interesante. ¿Podría ser que el supuesto primer amor de Kane, aquel a quien tanto apreciaba, fuera en realidad un lobo con piel de cordero? De acuerdo. Kane dejó escapar un suspiro. ¿Por qué no te sientas junto al podio a la izquierda? Todos los asientos estaban ocupados. Solo quedaba la última fila o los laterales del podio. Para evitar que se sintiera marginado, el profesor eligió un asiento junto al podio. Kane se mordió el labio y se sentó. Me pareció verlo mirarme. ¿Sería posible? ¿También había renacido? No, negué con la cabeza descartando la idea. Si es que realmente había renacido. No se comportaría con tanta timidez. En nuestra vida pasada, lo protegí bien. Poco a poco se volvió menos inseguro. Incluso un poco orgulloso. Así que probablemente no renació. Pero no importa. Si lo hizo o no. Ya no tendríamos nada que ver el uno con el otro. Si renaciera, iría a buscar a su amada Leela. No te aferres a mí. Esta vida. Me mantendría lejos de él. Esta vez quise vivir de otra manera. La última vez. Pasé tanto tiempo dándole clases particulares que apenas logré entrar a la universidad de mis sueños. En aquel entonces, qué lástima. No entendía la importancia de elegir la carrera adecuada para entrar en la universidad de mis sueños. Elegí algo que ni siquiera me gustaba. Esa carrera tampoco tenía mucho futuro. Después de graduarme, Kane quería dedicarse a la creación. Así que me convertí en su agente. Esta vez, no solo entraría a la universidad de mis sueños, sino que también aspiraría a la mejor carrera. Con recuerdos inolvidables.
Aprovecharía cada oportunidad para hacerme rico y convertirme en un millonario por mis propios medios. Así que simplemente ignoré a Kane y me concentré en estudiar. Por suerte, le di al clavo. No había olvidado todo de mi vida pasada. Después de hacer algunos ejercicios de práctica, volví a coger el ritmo. Esta intensa búsqueda de conocimiento era casi adictiva. Hola, delegada de la clase. ¿Puedo hacerte una pregunta? Después de clase. Justo cuando dejé el bolígrafo para tomar un descanso, Kane se me acercó. Tenía un examen en la mano. Ya arrugado por los bordes de estar apretado. Dudó un momento antes de finalmente lograr pronunciar esas palabras. Viéndolo tan lastimosamente tímido. De hecho, me sentí aliviado. Parece que no había renacido. Bien. El dolor que sufrí en mi vida anterior sin duda sería recompensado por completo. No. Me puse de pie. Listo para pasar junto a él. ¿Por qué? Me agarró la manga. Me miró con asco. Se estremeció y me soltó rápidamente. Saqué un pañuelo y limpié con fuerza la zona que me tocó. Aunque solo fuera mi manga, estaba insoportablemente sucia. Solo todos dicen que eres muy amable. Y muy inteligente. Quería pedirte ayuda. En ese momento, no pude evitar reírme. Sí, siempre fui amable con los demás, pero solo con los humanos. Necesito ir al baño. No he ido en toda la mañana. ¿Quieres que vomite solo para complacerte? Todos vinieron a mí con preguntas durante los descansos. Y los ayudé a todos. No me lo pediste entonces. Pero ahora, justo cuando voy al baño. Empiezo a pensar que lo haces a propósito. Incliné la cabeza con una sonrisa. Mi tono era ligero. Kane. En ese momento, la voz de Lila llegó desde atrás. Nuestra delegada de clase es muy servicial. Siempre responde con amabilidad. Sus ojos se curvaron con una sonrisa radiante. Una sonrisa que hacía que la gente la apreciara naturalmente. Pero a mí no me pareció tan sencillo. Claro que sí. Al momento siguiente ella dijo por supuesto. Estás haciendo una pregunta. Serafina debería ayudarte. Al oír ese comentario pasivo-agresivo. Mi sonrisa se desvaneció. Lila. Ya estás mostrando tu verdadera cara. Pero Kane. Para ti. Hacer preguntas. Probablemente no sea tan diferente a empezar de cero. Mejor no hacerle perder el tiempo a nadie. Y lo más importante, el olor a pescado que tienes es un poco excesivo. Reprimió una carcajada. Luego, rápidamente fingió vergüenza y se recompuso. Pero vi claramente la malicia en sus ojos. Sus palabras dejaron atónitos a Kane y a todos los demás. Era la primera vez que la veían mostrar una clara antipatía hacia alguien. ¿Qué estaba pasando? Recordaba claramente que había sido amable con Kane en nuestra vida pasada. Sin miradas extrañas. Pero mientras yo estaba confundido, los demás estudiantes estaban claramente influenciados. El asco adolescente siempre está bajo la superficie, un pequeño empujón. Y explota. Con solo esas pocas palabras. Incluso los compañeros a los que Kane no les caía bien empezaron a comentar. Sus miradas, llenas de desdén o curiosidad, perforaron la ya frágil autoestima de Kane. Sí. Chico nuevo. Nuestra delegada de clase nunca rechaza a nadie. Si lo hizo contigo. Deberías pensar por qué. No te aproveches de su amabilidad. Claro. Cierto. Siempre da tanta pena. Oí que su madre tiene problemas mentales. ¿Y si él también es así? Kane se puso rojo. Y no, eso no lo sabré. No lo decía en serio. No sabía que ibas al baño. Bajó la cabeza de nuevo. Adoptando esa mirada lastimera. Menuda broma. ¿De verdad creía que eso funcionaría conmigo otra vez? Si no lo decías en serio. Entonces muévete ya. ¿Quieres? La clase está a punto de empezar. Sonreí e hice un gesto con la barbilla. Lo miré con inocencia. Ah, vale.
Corrió de vuelta a su asiento. Encorvado. Con aspecto inseguro y lastimoso. En cuanto salí del aula, se me quitó la sonrisa. Volví a vivir. Incluso fingir ser amable delante de él se había vuelto insoportable. Tan solo ver su rostro me traía a la mente la imagen de aquel bebé perdido. De aquel horrible accidente de coche. Y ese sótano lleno de recordatorios de lo estúpido que había sido. Respiré hondo y fui al baño. El tiempo pasaba. Pero me quedé allí. Sin ganas de volver. Solo después de que sonó el timbre de clase, finalmente respiré hondo y regresé al aula. Ojalá, después de haberlo cumplido, Kane tuviera la sensatez de dejarme en paz de ahora en adelante. De verdad, de verdad. Nunca tuve la intención de ocultar que había renacido. En esta vida. Ya sea que él renazca o no. Ya no tendré nada que ver con él. Si no sabe cuándo parar, no me culpes por ser grosero. Después de todo. Ahora mismo. No es ningún adolescente genio, solo es un estudiante transferido de una familia pobre con una madre loca. En cuanto a mí, vengo de una familia de clase media. Mis padres se aman. Y me aprecian como un tesoro. Al pensar en esto, siento un peso mucho más ligero en el corazón. De vuelta al aula. Había un examen esta vez. Y como monitor de la clase. Estaba repartiendo los exámenes. Pasé junto al escritorio de Kane. Dejé el examen sobre su escritorio y pasé corriendo sin mirarlo. Pero como me esforzaba demasiado por ignorarlo, no vi el destello de curiosidad y cálculo en sus ojos. Todo seguía prácticamente igual que en mi vida anterior. Sigo siendo el estudiante excelente. El buen chico del que todos hablan. Kane dejó escapar un suspiro. Excepto en chino. Era terrible en todas las demás materias. En mi vida anterior. Era lo mismo. Tenía excelentes calificaciones en chino. Incluso solía obtener la máxima puntuación en sus ensayos. Sin duda. Era un talento prometedor para la escritura creativa. Pero aún se sentía inferior por su bajo rendimiento en otras materias. Yo fui quien lo animó poco a poco. Lo animó a crear. A perseguir la música que le gustaba. E incluso le di clases particulares en otras materias. Pero esta vida, sin mi ayuda, está destinado a ser una persona común y corriente. Quizás sea por el fuerte olor a pescado que desprende. O quizás por su madre, que padece una enfermedad mental y lo golpeaba a menudo. En fin, qué manera tan atrevida. A todos los alumnos de la clase les disgustaba. No hicieron nada cruel. Pero la violencia fría era inevitable. Sin embargo, la mayoría de nuestros compañeros eran estudiantes destacados. Así que no fueron demasiado lejos. Pero otras clases no fueron tan amables. Hoy en día, su vida fue realmente dura. Escuchar que era fácil acosarlo siendo recién llegado. Y los rumores sobre su madre con problemas mentales. Lo tenían en la mira. Maldita sea. Intenta mirar a Serafina con esos ojos sucios otra vez. En el callejón, camino a casa desde la escuela. Escuché gritos. Reconocí la voz, era Orión, el abusador de la escuela. De familia adinerada. Vivía en el mismo barrio que yo. Aunque su familia vivía en la zona de Villa. Aunque Orión era un matón. No era conocido por molestar mucho a los demás. ¿Por qué de repente se enfocó en Kane hoy? ¿Qué? ¿Serafina? Kane también estaba allí. Bueno. Sin mí, esta vida. Probablemente no podría evitar el acoso. ¿Otra vez te haces el tonto? Me detuve en seco. Podía ver la escena desde lejos. Orión empujó suavemente a Kane. No fue muy fuerte. Pero el frágil cuerpo de Kane no lo soportó. Y se estrelló contra la pared. ¿Por qué dijiste que era Leila? Yo no la miré. Kane miró tímidamente a Orión. ¿Qué clase de Leila? Orión se burló. Hablo de Serafina. Al oír mi nombre tan de repente me quedé atónito por un momento. ¿Estoy tan familiarizado con Orión?
Aunque vivimos en el mismo barrio e incluso en el mismo edificio. Nunca hemos interactuado realmente. Si acaso, algo tenemos. La única conexión podría ser que su madre me quiere mucho y a menudo le envía golosinas a mi familia. Mi madre dijo que su madre siempre le decía que aprendiera de mí. ¿Qué? ¿Cuál es tu relación con ella? Curiosamente. Kane no lo negó, sino que le preguntó con valentía a Orión, «¿Me gusta?» Esa es mi relación. El último año está muy ocupado estudiando. Así que no la molestes si no tienes nada mejor que hacer. ¿Qué? ¿De verdad le gustó a Orión? ¿Por qué nunca había oído a nadie mencionar esto? Pero da igual. No me involucraré con él. En esta vida. Solo quiero estudiar mucho. Volverme rico. Y ser hermoso por mi cuenta. Pero tengo que agradecerle a Orión. Después de su amenaza, Kane probablemente ya no me molestará. Yo, Orión. Nunca intimides a los demás. Pero si sigues usando la excusa de pedir ayuda, para molestar a Serafina. Definitivamente te daré una paliza. Orión le lanzó una mirada fría a Kane y pateó la pared a su lado con fuerza. Al oírlo salir. Me di la vuelta y me alejé a toda prisa. Mejor no involucrarme con esos dos. Pero fue porque me fui que me perdí el suave murmullo de Kane. Imposible. Kane seguía sin poder dejar de rondarme. Pero quizá era porque temía la amenaza de Orión. Ya no me molestaba. Clase. El examen de admisión garantizado para la Universidad Kiva está a punto de comenzar. Los interesados pueden venir después de clase para inscribirse. El profesor lo anunció antes de clase. Pero para hacer este examen, necesitas unirte al campamento de entrenamiento de la Universidad Kiva. Inscríbete según tus necesidades. Quedaban pocos meses para el examen de admisión a la universidad. Si vas al campamento de entrenamiento, dura un mes entero. Sin duda, es algo que vale la pena considerar. Varios buenos estudiantes de la clase estaban interesados. Pero los exámenes de admisión garantizados y los exámenes de admisión a la universidad se centran en aspectos diferentes. Si no apruebas el examen garantizado, perder un mes podría empeorarlo. Serafina. ¿Te vas?, me preguntó mi compañera de escritorio, Jade. Nos llevábamos bien y siempre éramos de notas parecidas. Solíamos quedar primero y segundo en la lista de exámenes. Quiero intentarlo. ¿Y tú? Ya lo había decidido. Renacido esta vez. Todavía recordaba todas las preguntas del examen de la universidad. La última vez, después del examen, revisé las respuestas 7 u 8 veces. Sabía perfectamente las soluciones de cada pregunta. Así que esta vez no me preocupaba perder un mes. Pero sí aprobar el examen garantizado. No tendría que ir a la escuela los meses que me quedaban. Y lo más importante, ya no tendría que ver a Kane. Creo que no iré. Jade sonrió tímidamente. El examen garantizado requiere una entrevista. Y sabes que no se me da bien socializar. Además, no pude satisfacer mi obsesión. Mis notas ahora son lo suficientemente buenas como para presentarme a la Universidad Kiva en un examen regular. Pero si no apruebo el examen garantizado, habré perdido un mes y probablemente no entraré. Asentí. Entendiendo su elección. Buena suerte, Serafina. Nos vemos en la Universidad Kiva. Jade sonrió animándome. Le devolví la sonrisa. Sentí un calorcito en mi interior. Su familia tampoco estaba en buena situación económica. Fue admitida en nuestra escuela con una beca por sus excelentes calificaciones. Aunque era tímida, nunca se sintió insegura y tenía una meta clara para su futuro. Y lo más importante, era una niña agradecida. Cuando a veces no podía desayunar y tenía baja la glucosa, siempre le llevaba leche. Así que cuando no se me daban bien las matemáticas, ella me daba clases particulares con paciencia todos los días. No éramos inseparables. Pero siempre la consideré una amiga cercana. Serafina. ¿De verdad vas a hacer el examen garantizado? Después de clase, Kane estaba de pie frente a mi escritorio. Su rostro estaba pálido.
Hablaba con un tono que parecía una pregunta. Solo somos compañeros de clase. Puedes llamarme Serafina o monitora de clase. Pero no me llames por mi nombre, no somos tan cercanos. ¿Y por qué debería informarte sobre los exámenes que presento? Fruncí el ceño y lo miré con frialdad. ¿Cómo puedes presentarte al examen garantizado? Kane se sonrojó por mi réplica, pero aún así levantó el cuello para desafiarme. ¿Quieres oír lo ridículo que suenas? Me reí furiosa y me levanté para mirarlo. No era mucho más alto que yo. Y con su joroba habitual. Ahora parecía aún más bajo. Si mis notas fueran lo suficientemente buenas como para no tomarlo. Cuando dejé que alguien como tú, con las peores notas, irse, dije con desdén. Aunque odiaba más a Kane después de renacer. Nunca lo ataqué activamente. Nunca me rebajé a atacar las debilidades de los demás. Pero Kane era realmente desagradecido. Sí. Hay gente que se enferma por usar demasiado aire acondicionado. Hay gente que muere por meterse en los asuntos de otros. Tus notas son un desastre. ¿Y aún tienes tiempo para gestionar a los demás? ¿Nos vas a decir cómo dar a luz? En ese momento, Lila entró por la puerta. Escuchando nuestra conversación con claridad. Se tapó la boca y rió suavemente. Sus palabras fueron agudas e ingeniosas. ¿Cómo es que nunca me di cuenta de lo afilada que era su lengua? Su actitud sarcástica era mucho más adorable que su habitual imagen pública perfecta. ¿Pero por qué le habló con tanta dureza a Kane? No lo decía en serio. Kane retrocedió 2 pasos. Me mira con dolor en los ojos. Si no lo decías en serio, aléjate de mí. Te lo dije. No soporto el olor a pescado. Me tapé la nariz con la mano. Hoy estaba muy cabreado. Este tipo debe estar enfermo mental. No. ¿Cómo pudiste tratarme así? Parecía completamente abatido. Como si hubiera oído algo inimaginable. Era desconcertante. ¿Cómo debía tratarlo? ¿Acaso no estaba enamorado de Lila? Y ahora Lila estaba justo frente a él. ¿Por qué no molestaba a Lila en vez de molestarme a mí todos los días? Deja de hacerte el importante. Ni siquiera puedes apartarte cuando estorbas. Lila frunció el ceño. Lo miró con desdén. Y regresó a su asiento sin pasar por nuestro lado. Ignoré a Kane. Le lancé una mirada inquisitiva a Lila. Y salí del aula. Señora Fina Atafina. Están aquí. Después de clase. Fui a la oficina a inscribirme. La profesora me hizo sentar con cariño. Sí. Profesor. Quiero presentarme al examen de admisión anticipada. El profesor asintió. Con tus notas. Vale la pena intentar la admisión temprana. Pero dudó. Me veo un poco preocupado. Pero he visto tus puntuaciones recientes. Están estables. Incluso haciendo el examen de admisión regular a la universidad. Estarías bien. Asentí. Entiendo. Pero aún así quiero intentar la admisión anticipada. La profesora suspiró. Señora Fina. Siempre ha sido uno de mis estudiantes favoritos. Así que seré sincero. Es por Kane. Me quedé paralizado. ¿Kane? ¿Y ahora qué? Ya lo entiendo. Los estudiantes aspiran a los mejores resultados. La escuela debería respetar sus decisiones y permitirles decidir por sí mismos. Pero Kane acudió a mí. Me preguntaste si podías darle clases particulares. ¡Qué descaro! ¿Por qué debería considerar su petición? Viendo mi disgusto. El profesor parecía un poco incómodo, pero continuó. Al principio me negué. Dije que no podíamos permitir que un estudiante afectara el tiempo de estudio de otro. Pero trajo un certificado de depresión. La escuela está preocupada por si algo sucede. Así que me pidieron que hablara contigo. A ver si lo ayudas. Ahora todo tenía sentido. Kane se rebajaría tanto usando un diagnóstico para presionar a la escuela. ¿Qué quería siquiera?
Si amaba a Lila, ¿no debería centrar toda su atención en ella? ¿Por qué atormentarme todos los días? Señora Fina, aún respeto su decisión. Si quieres presentarte al examen de admisión anticipada, hazlo. La escuela. Me encargaré. Sintiendo mi dilema, la maestra me acarició el cabello suavemente. Por eso, de repente cambié de opinión. Ahora tenía muchas ganas de ver qué tramaba Kane. Profesor. Voy a hacer el examen de admisión anticipada. Hice una pausa. Pero también presentaré el examen de admisión regular a la universidad. Después del examen de admisión anticipada, regresaré y seguiré asistiendo a clases. La maestra asintió. Visiblemente aliviada. Ese es un buen acuerdo. Gracias, señora Fina. Ella me tomó la mano. Debió de estar preocupada por Kane desde hacía un tiempo. De vuelta en clase, me quedé mirando a Kane desde el podio. Perdido en mis pensamientos. Aún no entendía por qué hacía todo esto. En mi vida pasada, yo era quien lo perseguía. Ayudándolo. Pensándolo bien, me lancé de verdad a por él. Pero esta vez. Él era quien me perseguía. ¿Cuál era su objetivo? ¿No dijo que Lila era su único y verdadero amor? Ya sea que renaciera o no. Debería ir tras Lila. Como si percibiera mi mirada. Kane se giró de repente y me miró a los ojos. Sonrió. Parecía complacido. Incluso sus ojos brillaron. Kane no apareció durante varios días. No verlo me puso de muy buen humor. De camino a casa. Pasé por el puesto de pescado de su familia. Seguía cerrado, parecía que llevaba días sin abrir. Su madre estaba mentalmente inestable. Cuando le iba bien, todavía lo menospreciaba, pero al menos ganaba dinero para mantenerlo. Pero cuando tuvo un episodio, se volvió violenta. El abuso era rutinario. En nuestra vida pasada. Sus heridas nunca sanaron del todo. Solía guardar un botiquín debajo de mi escritorio para curar sus heridas. En aquel entonces. Sentí lástima por él. Incluso llamé a la policía. Pero me dijeron que no podían hacer nada con un enfermo mental. Para ayudarlo a mentir mejor, usé el dinero ahorrado de Año Nuevo para que ingresaran a su madre en un hospital psiquiátrico. ¿Y qué recibí a cambio? Una carta para Leila. Dijo que me estaba entrometiendo. Oye, chica. ¿Oíste? La señora del puesto de pescado de al lado tiene una enfermedad mental. Hace unos días. Le rompió el cráneo a su hijo durante un episodio. Sí. Lo oí. El hijo llamó a la policía y la internaron en un hospital psiquiátrico. Siempre me fijé en que la niña tenía moretones. Pero esta vez va en serio. ¿Quién sabe? He oído que la enfermedad mental es su especialidad. Ese niño me da escalofríos. Quizá también lo haya heredado. Al oír hablar a los vendedores, hice una pausa. Claramente hablaban de Caín y su madre. Parece que Caín finalmente perdió la paciencia y la internó. No quería saber más de su lío. Aceleré el paso. Serapina. Justo cuando llegué a la entrada de mi apartamento. Alguien me llamó. Supe al instante que era Caín. ¡Qué mala suerte! Aceleré el paso para entrar. Nuestro complejo es de lujo y tiene control de acceso. No pudo entrar. Espera. De repente se lanzó como un loco y me agarró la muñeca. Suéltame. Retiré la mano de golpe y lo miré con disgusto. Tenía la cabeza vendada. Tenía la cara llena de arañazos. Achidi claramente había sido golpeado. ¿Y qué? Se lo merecía. Si no recuerdo mal. Ya eres mayor de edad. Sigue acosándome. Y llamaré a la policía. No me pongas a prueba. ¡Qué asco! No miré atrás al entrar al complejo. Ahora. ¿Cómo pudo llegar a esto? Se quedó allí, sacudiendo la cabeza. Como si algo dentro de él se hubiera roto. Al día siguiente. Volvió a la escuela. Hice todo lo posible por ignorarlo.
Me concentré en mis preguntas de práctica. Clase. Tenemos un nuevo estudiante hoy. La tutora entró con una sonrisa incómoda. No era ideal traer a un nuevo estudiante durante la temporada de preparación de exámenes. Pero la familia de este joven maestro había donado un edificio entero a la escuela. Por supuesto. El director tuvo que atender sus peticiones. Pase y preséntese. El profesor señaló la puerta con la mano. Levanté la vista. Orión entró con una sonrisa radiante. Hola a todos. Soy Orión. Estaba orgulloso al frente. Todos ya sabían quién era. Kane. Por otro lado. Se puso pálido al instante. Maestro. No soy muy bueno estudiando. ¿Puedo sentarme cerca de Serafina? Me gustaría pedirle ayuda. Orión no dudó. Hizo su petición de inmediato. Bueno. El profesor me miró. Claramente y seguro. Estaba a punto de negarme. Pero cuando levanté la vista, me encontré con la mirada expectante de Kane. Inmediatamente. Cambié de opinión. Está bien, profesor. Déjalo sentarse aquí. En cuanto dije eso, la expresión de Kane se volvió aún más desagradable. No hace mucho. Lo había avergonzado al no dejarlo sentarse a mi lado. Ahora, con Orión aquí, dije que sí con tanta facilidad que fue como darle una bofetada. ¿Y qué? Verlo incómodo me hizo sentir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste sentarse a tu lado? Kane me cerró el paso cuando estaba a punto de ir al baño. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Cómo demonios fui tan ciego la última vez como para molestarme en sacarlo del barro? ¿Quién demonios eres tú para decirme dónde no puedo sentarme? Orión fue el primero en molestarse. Se levantó y empujó ligeramente a Kane. Kane tropezó, pero lo ignoró. Me miraba obstinadamente. Estaba loco. No quería lidiar con él. Intenté pasar de largo. ¿Por qué? Bueno, que se siente a tu lado, no a mí. Kane me siguió y me bloqueó firmemente dentro del aula. ¿Estás loco? ¿Quién carajo me querría? Un chico guapo con estilo. Con ese pelo grasiento y desaliñado. Vete a casa y dúchate. Puedo oler tu hedor desde lejos. El tono exagerado de Orión hizo reír a todos a su alrededor. Sobre todo a Lila, que se tapó la boca y casi se le saltan las lágrimas de la risa. Esto no es asunto tuyo, gritó Kane de repente. Sorprendió a todos en la clase. Luego se giró hacia mí. Serafina. ¿Sientes lo mismo? Me miró fijamente como si no fuera a parar hasta que respondiera. Dije. No me llames Serafina. Además, corte de falso oboe y de sesión. Sí, corte de falso oboe y de sesión. Me siento así. Cada vez que te acercas a mí, quiero que te pierdas. En lugar de molestarme todos los días, ¿por qué no te arreglas? Lo miré con frialdad. Ya que había salido la voz, mejor lo dije todo. No. Negó con la cabeza. Retrocedió unos pasos. Sentí las miradas extrañas de mis compañeros. Y luego salí corriendo del aula. Gracias. Miré a Orión y le di las gracias con dulzura. De nada. Orión se rascó la cabeza. Pareces muy alegre. Pero puedo con mis propios problemas. Ya no tienes que ayudarme. Seguía sin querer involucrarme demasiado con él. Ah, ¿cuál es tu problema o el mío? Mi mamá me dijo que aprendiera más de ti. Esta vez me cambié a tu clase para estudiar mucho. Así que contaré con la ayuda del monitor de la clase. Juntó las manos sobre el pecho y las estrechó. Parecía sincero. Apreté los labios sin decir nada y me volví para dirigir la clase. Solo aguanta hasta el final del semestre. Luego ve al campamento de entrenamiento. Cuanto más lejos de estos dos, mejor. En el baño. Conocí a Lila. Era realmente muy guapa. Con una belleza pura. Y porque no paraba de bailar. Su figura era elegante.
Y su temperamento era agradable. A alguien como ella probablemente no le caería bien Kane. Pero últimamente su actitud hacia Kane era un tanto extraña. Por lo que recuerdo, aunque no le gustara a alguien, no lo demostraba. La última vez en la preparatoria. No tuve mucho contacto con ella. Serapina. Justo cuando terminaba de lavarme las manos y estaba a punto de irme, Lila me llamó de repente. ¿Me estaba llamando? Miré hacia atrás perplejo. Salgamos a hablar. Señaló el pasillo indicando que el baño olía mal. Sonreí y asentí. Saliendo con ella. De hecho, quería decirte algo hoy. Lila habló con dulzura sin el tono agresivo que tenía hacia Kane. Me sorprendí un poco. Adelante. Frunció los labios en silencio por un momento. Como si se decidiera. Luego habló. Aunque quizá fuese un poco grosero. Quiero advertirte. Ten cuidado con Kane. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Sonó el timbre de clase. Sentado en mi escritorio me sentí incómodo. ¿Por qué dijo eso Lila? Tenía muchas ganas de descubrir la verdad. Kane salió corriendo y no volvió. Me sudaban las palmas de las manos. Sentía que había muchas cosas que no podía resolver. ¿Dónde exactamente salió todo mal? Monitor de clase. Enséñame a resolver este problema. De repente Orión me puso un papel delante de los ojos. Aunque no quería involucrarme con él, su voz me tranquilizó bastante. Bueno. Esta es una sociedad que respeta las leyes. Kane no puede hacerme nada. La advertencia de Lila probablemente se debió a que Kane siempre me molestaba. Solo me cuidaba. Decidí preguntarle al respecto en cuanto tuviera oportunidad. La vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Para cuando se acercaban las vacaciones de invierno, Kane llevaba casi un mes sin ir a la escuela. Con él fuera me sentí aliviada. Lila también llevaba un tiempo sin venir. Oí que estaba estudiando inglés afuera. Preparándose para ir al extranjero. Así que aún no había entendido bien a qué se refería ese día. No quería darle vueltas a eso, prefería dedicar tiempo a mejorarme a mí mismo que malgastarlo en alguien como Kane. Mi familia ya era bastante adinerada. Pero eso no era suficiente. Habiendo liderado los años adicionales la última vez, sabía que se habían desarrollado muchas industrias emergentes. Mi familia tenía algo de dinero disponible. Así que animé a mis padres a invertir en algunos proyectos. Y también puse mi dinero del sobre rojo. Y no solo eso. Jade y yo discutíamos problemas a menudo. Y nuestras calificaciones mejoraron mucho. La última vez. Jade estaba a un paso de la Universidad de Pekín, pero terminó en una universidad inferior. Sabía que se arrepentía mucho. Esta vez. Quería ayudarla a llenar ese vacío. Su esfuerzo merecía la mejor escuela. Orión todavía me acosaba a diario con preguntas. A veces me molestaba, pero le explicaba las cosas. Después me di cuenta de que tenía muchas ganas de aprender. Así que simplemente le enseñé un poco. No me costó nada. Y me ayudó a repasar lo básico. Después de todo. Su mamá fue muy amable conmigo. Y él no era mala persona. Llegaron las vacaciones de invierno. Estaba a punto de irme al campo de entrenamiento de la Universidad de Pekín y a un examen de recomendación. Kane aún no había aparecido. Nadie sabía dónde estaba. Y a nadie le importó mucho. Todo parecía ir por buen camino. El campamento de entrenamiento transcurrió sin contratiempos. Al final, me dieron el premio al mejor aprendiz. Y no solo eso. Obtuve una buena nota en el examen posterior y clasifiqué para la entrevista. Habiendo vuelto a vivir esta vida, la superé bastante bien. Si no ocurría nada inesperado, la recomendación sería mía. El día que me fui a casa. Jade y Orión vinieron a recogerme. Uno me puso una bufanda alrededor del cuello. El otro cargó mi maleta. Me rodearon al subir al taxi. ¿Cómo va todo? Jade me tomó del brazo. Sus ojos brillaban. Todo salió bien.
Saqué la lengua juguetonamente. Después del examen de recomendación. Finalmente me sentí aliviada. La vida después de eso sería más fácil. Así que... ¿Sigues yendo a la escuela?, preguntó Orión de repente. Fingí pensar. Orión tragó saliva y me miró como si intentara mantener la calma. Claro. Me voy. Aún no hay resultados. Y no estoy acostumbrado a quedarme en casa. Mis padres estaban dispuestos a consentirme e invertir mi dinero. Con mi experiencia previa, el patrimonio familiar ya se había multiplicado en tan solo 2 meses. Podría irme fácilmente al extranjero y tener un futuro sin preocupaciones. Pero eso no es suficiente. Quiero ir a la Universidad de Pekín. A la carrera que anhelaba en mi vida anterior. Quiero estar en la cima. Observando a Kane y a todos los hombres que dieron por sentado el esfuerzo de sus esposas. Después de las experiencias de mi vida pasada. No descarto el amor. Pero lo que necesito es un amor basado en el respeto y el apoyo mutuos. Aquí está la traducción completa al inglés de la nueva sección que proporcionaste. Solo estando en una posición lo suficientemente alta puedo encontrar un amante con la misma visión y mentalidad. Afortunadamente he cumplido mi deseo en esta vida. Finalmente conseguí el trampolín que necesitaba. Justo antes de que terminaran las vacaciones de invierno, se publicaron los resultados del examen de admisión anticipada. Como era de esperar. Aprobé y obtuve la titulación. A partir de entonces, la vida iba a ser mucho más fácil. Pero como se lo prometí a la maestra y a Orión, volví a la escuela como estaba previsto. El asiento de Kane seguía vacío. Al sentarme oí a mis compañeros cotilleando a mi alrededor. Hola. ¿Oíste? Que Kane no ha venido a la escuela porque ha estado trabajando en un proyecto creativo en casa. ¿A qué te refieres? Parece ser. Alguien de la clase de al lado se acuesta cerca de él, y lo vio actuando de forma misteriosa. Apenas come. El examen de admisión a la universidad está a la vuelta de la esquina. Y sigue haciendo tonterías así. ¡Qué inútil! Y alguien incluso descubrió que ha estado acosando a compositores famosos en línea, rogándoles que le compusieran música. Debe estar loco si cree que puede hacerse famoso. No pude evitar soltar una risa fría. Así que Kane sí que había renacido. En nuestra vida pasada, no se habría atrevido a hacer nada de esto en este momento. Pero olvidó algo. En aquel entonces, yo era quien le daba clases particulares. Le ayudaba a entrar al conservatorio de música. Fue solo gracias a su educación formal y a que conoció a compañeros talentosos que sentó las bases de su futuro éxito. Aunque ahora lo odie, debo admitir que tenía un gran talento para escribir letras. Y su voz era única. Tras su formación profesional, sus canciones eran realmente conmovedoras. Pero eso solo no basta. El alma de una canción reside en su melodía. Y ahí es precisamente donde Kane falla. Por eso está tan desesperado por conectar con compositores famosos en línea. Pero ahora mismo, solo es un estudiante de secundaria pobre con una madre con problemas mentales. Sin que yo le diera dinero y contactos. ¿Cómo se supone que conocería a grandes nombres? En su vida anterior. Podría actuar distante y ascender sin problemas en el mundo de la música porque yo invertí en él. En esta vida. Sin mí. Ni siquiera se molesta en recuperar los juegos que se perdió en la preparatoria. Está destinado a fracasar. Y por supuesto 2 días después. Kane regresó a la escuela. Se veía aún más delgado que antes. Prácticamente piel y huesos. Ya era descuidado. Y ahora, después de descuidarse tanto tiempo, daba un aspecto realmente aterrador. Uf, ¿qué es ese olor en el aula? Algunos estudiantes no lo soportaron e hicieron un comentario sarcástico delante de él. Kane apretó el bolígrafo con más fuerza. Un destello oscuro brilló en sus ojos. No pasé por alto esa expresión inquietante, me inquietó. ¿Iba a hacer algo extremo? Por mucho que lo odiara y deseara su sufrimiento, aún quería seguir con vida. Quizás otros también habían percibido la inestabilidad de Kane.
Desde entonces, Orión empezó a ir y volver de la escuela conmigo todos los días. Afirmaba que era para protegerse. Al principio me quejé. Pero sinceramente me hizo sentir mucho más segura. Vamos. Señorita representante de clase. Hora de ir a casa. Después de la última clase, Jadin cumplió mi respuesta. Orión recogió mi mochila con indiferencia. Un momento. La tutora me pidió que fuera a la secretaría. Miré hacia afuera y se hacía tarde. ¿Por qué no te adelantas? No sé cuánto tiempo me va a retrasar. Y tampoco me pareció bien hacer esperar demasiado a Kane. Está bien. Esperaré. De todas formas, me da tiempo para repasar vocabulario. Ha mejorado mucho este semestre. Sus notas han subido constantemente. Está bien. Ya que insistió, no discutí. Viajar 2 personas juntas era definitivamente más seguro. El profesor me entretuvo un rato. Me recordó los trámites posteriores a la admisión. Para cuando salí, el cielo estaba aún más oscuro. TCH. ¿No es ese el señor genio creativo? Sí. Desesperado por la fama, pero sin tener ni idea de lo gracioso que es. Déjalo. Suéltame. Al pasar por un callejón, oímos gritos y discusiones adentro. La voz de Kane era inconfundible. Orión y yo intercambiamos miradas y echamos un vistazo. Estaba siendo acosado otra vez. Dejarte ir. ¡Pum! Se oyó una bofetada. Intenta acosar a mi diosa otra vez. Te reto. No lo hago. No entiendo de qué estás hablando. Esa bofetada debió doler. La voz de Kane sonó apagada. No te hagas el tonto conmigo. El tipo del peinado explosivo agarró a Kane como un muñeco de trapo y lo abofeteó 2 veces más. ¿Alguien tan repugnante se atreve a acosar a nuestra diosa Leela? ¿Nunca se ha mirado al espejo? ¿Leela? ¿Kane la había acosado? Y luego estos tipos. Hermano. Parece un perrito lamentable. El flacucho junto al peinado rió disimuladamente y tiró del flequillo grasiento de Kane. Levantó la cabeza. Si quieres que te dejemos ir. Claro que te haremos un trato. Ponte de rodillas y déjame montarte 2 veces. Luego quizá te deje ir. Peinado lo dejó caer al suelo. Sin esperar, obligó a Kane a bajar la cabeza y se sentó sobre su cuello. La cara de Kane se puso roja. Intentó defenderse. Pero no fue rival. En la lucha. Sus ojos de repente se encontraron con los míos. Serafina. Ayúdame. Orión me miró. Luego a Kane. Como si esperara mi decisión. Vamos. No lo dudé. Me di la vuelta y salí del callejón. Serafina. Kane me extendió la mano como si intentara detenerme. Pero el peluquero le volvió a tirar del pelo. Ese tipo con el pelo es Damien. Su familia es rica. No se contiene cuando pelea porque siempre lo rescatan. El flacucho es Cyrus. Su padre está en prisión. Y su madre se fugó con un tipo. Él tampoco le teme a la muerte. Orión habló de repente. Hice una pausa y lo miré. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Orión me miró fijamente un rato. Luego negó con la cabeza. Nada. Solo me preocupaba que te vieras envuelto en eso. Solté una risa fría. No es ilegal ignorar el sufrimiento de alguien. ¿Lo es? Una persona como él merece todo el dolor que sufre. El odio brilló en mis ojos. De verdad que sí. Orión abrió la boca para decir algo, pero se tragó las palabras. No sé cómo Kane logró escapar. Tenía muchos moretones, pero nada grave. Orión. Sin embargo. De repente me tomé un día libre y no fui a la escuela en todo el día. Esa tarde después de la escuela, empezó a llover a cántaros. No traje paraguas. Mis padres estaban de viaje de negocios. No tenían otra opción. Salí corriendo con mi mochila. Esperaba parar un taxi a casa.
Pero antes de que pudiera encontrar transporte, de repente me arrastraron a un callejón cercano. ¿Quién anda ahí? Llovía a cántaros y no podía ver con claridad. Cuando me sequé los ojos, vi quién era. Se me encogió el corazón. Era Kane. Serafina. Serafina. Dejó de lado la timidez que ya no era fingir. Siempre pensé que mi nombre sonaba hermoso. Pero oírlo de su boca me dio asco. Suéltame. Kane. ¿Estás loco? Intenté apartarlo. Pero tenía una fuerza increíble. Me empujó contra la pared y no pude moverme. Déjalo ir. El miedo se apoderó de mí. Luché con todas mis fuerzas, intentando liberarse. Serafina. Ya ha durado demasiado con esto de hacérsela difícil. Deja de hacerme daño. ¿Me amas? Te estoy dando una oportunidad. Quédate conmigo. Sálvame. Su desvergüenza me hizo reír. En realidad no se dio cuenta de que yo había renacido. O tal vez simplemente estaba seguro de que incluso si lo hubiera hecho, seguiría a su lado sin importar cuánto me lastimara. ¿Tienes idea de cuánto te odio? Tu pelo grasiento. El olor a pescado que te cubre me da ganas de vomitar. ¿Qué te hace pensar que alguien podría amar a alguien tan sucio como tú? El rostro de Kane palideció. La lluvia goteaba de su cabello, mezclándose con el acre olor a petróleo en el aire. Él negó con la cabeza con incredulidad, pero seguía sin soltarme. No. Eso no es cierto. ¿Me amas? Siempre lo has hecho. Me burlé. Kane, hola. En nuestra vida pasada, creía que no se debía juzgar a la gente por las apariencias. Admiraba tu talento. Quería ayudarte a mejorar. Pero en el fondo, eres asqueroso. No te lo mereces. Sus pupilas se encogieron. Sus labios perdieron todo color. Tú también has renacido. No. Eso había sospechado. Simplemente no podía aceptarlo. Déjalo ir. Ya no quería hablar con él. Mi voz se volvió fría. Tenía la muñeca roja por su agarre. Estaba empapado hasta los huesos. Probablemente iba a vomitar, solo quería irme a casa. No. No te voy a soltar otra vez. Kane negó con la cabeza obsesivamente e intentó besarme. Fue asqueroso. Totalmente repugnante. Por un momento incluso pensé en morir con él. Golpe sordo. La presión que me sujetaba desapareció. Abrí los ojos y vi a Kane en el suelo, haciendo una mueca de dolor. Leela lo había golpeado en la espalda con un palo de madera. ¡Corre! Me agarró de la mano y salimos corriendo del callejón. ¿Qué haces aquí? El chofer de Leela esperaba afuera. En el coche. Me puse la ropa limpia que trajo. Vine a la escuela a recoger un documento. Ya salía. Oí que alguien pedía ayuda. Me dio curiosidad y me acerqué. Entonces vi que eras tú. Me mordí el labio. Todavía me siento conmocionado. Fue mi propio descuido lo que le dio a Kane la oportunidad de acercarse. Te llevaré a casa primero. Bueno. Me di cuenta de que Leela quería decir algo. Pero no lo hizo. Justo antes de salir, me dio un paraguas. Ten cuidado con Kane de ahora en adelante. Que tu familia te recoja si puede. Asentí. De acuerdo. Lavaré la ropa y la devolveré con el paraguas. Después de lavarme bien, por fin me recuperé del miedo persistente. Tenía la muñeca roja por el roce. Como si eso pudiera limpiar el aura sucia que Kane dejó atrás. La lluvia arreciaba cada vez más. Vi en el pronóstico que seguiría lloviendo durante varios días. Las carreteras estaban en mal estado. Y mis padres no podían regresar corriendo. Lo pensé y decidí no contarles lo sucedido. Para que no se preocuparan. Justo cuando estaba ordenando y preparándome para ir a la cama. Oí pasos en el pasillo. Me puse alerta de inmediato. Después de lo que pasó esta noche.
Mi corazón aún estaba en vilo. Tomé el cuchillo de fruta de la mesa y me acerqué con cautela a la puerta. Por la mirilla. Vi a Kane parado en mi puerta con la cabeza vendada. Irradiaba una tristeza indescriptible. ¿Cómo entró? Parece que tengo que quejarme con seguridad. Piérdete. Abrí la puerta interior y le dije una palabra a Kane a la puerta de seguridad. En este momento. Agradecí muchísimo que mis padres hubieran instalado una puerta de seguridad adicional al renovar la casa. Preocupados por mí. Serafina. Lo siento. Kane me miró. Y no supe si el agua en sus mejillas era lluvia o lágrimas. Deja de fingir. No necesito tus disculpas. Solo quiero que te alejes de mí. Fruncí el ceño. Sin disimular mi disgusto. No era Serafina. Créeme. Te amo. Leela, OSI. Solía pensar que Leela fue mi primer amor. Pero no. Es solo Eula. Solo tú, solo tú. Señora Fina. Solo tú eres el mejor. Y te amo más que a nadie. Kane murmuró. Usa sus propios criterios para compararme con Leela. Estoy bien. Leela está bien. Kane suspira. El único malo eres tú. Estamos a punto de casarnos. No la amo. Simplemente estoy acostumbrado a su presencia y tengo que hacerme responsable de ella. Leí en voz alta cada palabra que escribió en su diario. Observaba sus expresiones constantemente cambiantes. De repente me pareció extremadamente gracioso. Kane soltó un suspiro bajo. ¿Es esta tu idea del amor? Asqueroso. Sucio, después de haber cumplido con un juguete. Tanto tú como tu amor lo sois. Sois tan despreciables. 15 años. Me quedé a su lado. No diré cuánto lo miré. Pero, ¿y él? Ni siquiera me llevó la compra por voluntad propia. ¿Ama a Leela? Al principio de mi renacimiento. Quizás lo pensé. Pero no. Entiendo que es un egoísta absoluto. Serafina. Cayó de rodillas con un golpe seco. Tenía los ojos rojos mientras me miraba. Señora Fina. Lo sé. Sé que no te apreciaba. Pero durante los 15 años que llevamos juntos, dame una oportunidad más. Esta vida. A partir de esta vida. Volvamos a estar juntos. Olvídate del pasado. ¿De acuerdo? Señora Fina. Por favor, sé amable conmigo otra vez. Una sensación sofocante me invadió el pecho. Respiré hondo intentando calmarme. Pero toda la humillación y el resentimiento acumulados me subieron a la cabeza. Kane soltó un suspiro bajo. ¿Qué clase de persona eres? ¿Por qué debería darte una oportunidad? ¿Por 2 vidas? Mi mayor arrepentimiento es haberte ayudado la última vez y haber desperdiciado 15 años de juventud contigo. Mi voz tembló. Con un alivio catártico. Cuando eras tan santurrón protegiendo tu amor. Recogiendo con cuidado una moneda barata del suelo para guardarla. Cuando te sacrificaste por tu amor. Cuando esparciste rumores y me acusaste. ¿Alguna vez pensaste que seguía viviendo en el hospital? ¿Pensaste que perdía un hijo por tu culpa? ¿15 años? ¿Qué derecho tienes a hablar de esos 15 años? Kane levantó la vista de repente y me miró con incredulidad. ¿Un hijo? ¿Qué hijo? ¿Cómo? ¿Cómo no supe que tuviste un aborto? Ya no lo sabías. Sí. Claro que no. Fui una tonta. Pensé que estarías feliz por el hijo que esperábamos. Preocupada por afectar tu trabajo. Planeaba decírtelo después de que saliera tu nueva canción para que tuvieras doble felicidad. Quizás el niño me culpó por no ser una buena madre. Quizás también sabía lo despreciable que era su padre. Así que se negó a venir a este mundo. Trabajé hasta el cansancio ayudándote a conectar y a lanzar canciones. Perdí al niño. Y terminé en el hospital. Sonreí mientras hablaba. Pero mis palabras fueron de una crueldad inconmensurable. ¿Qué hacías en ese momento?
Ah, sí. Estabas dando entrevistas alabando a tu gran amor. Me tapé la boca y reí suavemente. ¿No te da curiosidad saber cómo morí? Pero quiero contártelo. Fueron tus ridículas acusaciones. Así que me mataron tus fanáticos locos. Kane finalmente se derrumbó. Se tapó la cara. Acurrucándome en el suelo, sollozando ahogadamente. Cerré la puerta de golpe. Dejándolo fuera. Bien. Se merecía este dolor hace mucho tiempo. Me resfrié después de empaparme con la lluvia. Aunque tomé la medicina a tiempo. Kane no vino a la escuela. Pero ya no me importaba. Orión tampoco vino a la escuela. ¿Qué pasó? Con la ausencia de Kane. El acuerdo con el tutor quedó, naturalmente, sin efecto. Podía relajarme y ocasionalmente descansar en casa. Disfrutaba de la tranquilidad. Después de que me salté el examen importante, la nota de Jade se estabilizó y obtuvo el primer puesto. Entrar a la Universidad de Canadá como universidad segura no sería un problema. Se lo merecía después de tanto esfuerzo. Supe que a Leela también la aceptaron en su universidad. Solo estoy esperando matricularme para el nuevo semestre. Todos parecían estar bien. Excepto que no había noticias de Orión. Después de pensarlo, decidí visitar su casa. Fue su madre quien me recibió. Parecía un poco cansada, pero aún así me dio una cálida bienvenida. Señora Fina. ¿Qué lo trae por aquí? La mamá de Orión estaba sentada en el sofá. Se frota la sien. Se ve muy preocupada. Acabo de notar que Orión lleva varios días sin ir a la escuela. Así que estoy un poco preocupada. Miró hacia arriba y suspiró suavemente. Ese mocoso está enojado conmigo. Me quedé un poco atónito. No entendía. Sabes que sus notas no son lo suficientemente buenas para ninguna buena escuela aquí. Así que su padre y yo acordamos enviarlo al extranjero. Que se puliera. Y luego podría regresar para hacerse cargo de la empresa de su padre. Asentí. Es un buen plan. Dio una palmada en la mesa. Como si hubiera encontrado un alma gemela. Sí, Abu Dada, jajaja, suspiro. Un plan genial. Pero ese mocoso se niega. Insiste en quedarse. Incluso sospecho que se enamoró pronto. Me fascinó una chica de la escuela. Sonreí con torpeza. En mi corazón. Pensé. ¿Será a mí a quien se refiere? ¿Por qué no lo llamas? Hablaré con él. Dije. Ya sea que se vaya al extranjero o se quede para presentar el examen de admisión a la universidad. No estudiar nada es imposible. Orión me ha ayudado mucho últimamente. Y si es posible, yo también quiero ayudarlo. De acuerdo. Me ayudaste a persuadirlo. Cuando Orión bajó parecía muy reacio. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Serafina. ¿Qué haces aquí? Me di cuenta de que no has ido a la escuela en varios días. Así que pensé en venir a ver cómo estás. Orión se rascó la cabeza y sonrió con picardía. Oh, es mi mamá quien me obliga a ir al extranjero. Mis calificaciones están mejorando. Seguro que puedo entrar a la universidad. Pero ella no me cree. Orión miró disimuladamente a su madre. Ella resopló con frialdad y se dio la vuelta. No quiero mirarlo. Tía. ¿Por qué no dejas que Orión lo intente? Sus notas han mejorado muchísimo. Aún quedan 3 meses. También tengo un lugar garantizado y tiempo para ayudarlo a ponerse al día. Al escuchar esto, Orión estaba tan emocionado que casi saltó. Sí, porque esto es un... Sí. Mamá. Déjame intentarlo. Ya he ido al extranjero antes, ¿no? Pero ya no tengo ganas de hacer el examen universitario. La madre de Orión lo miró fijamente. Entendiendo claramente lo que pensaba. Dijo deliberadamente. Ay, Serafina es una niña tan buena. A diferencia de mi hijo que es tan travieso. A tu tía le gustas mucho. ¿Por qué no la aceptas como tu padrino?
Me tomó la mano y me miró con sinceridad. Orión entró en pánico. No, no. Mamá. Si te gusta Serafina. Simplemente cambien la relación. Ser un buen calificador es demasiado. Fingí no entender su conversación y me puse de pie. Bueno. Ya que Orión está bien, me despido. La tía le lanzó a Orión una mirada severa. ¿Por qué te quedas ahí parado? Date prisa y acompaña a Serafina. Orión se levantó del sofá de un salto. Yo No hace falta que lo digas. Ya lo sé. Orión me acompañó escaleras abajo. Serafina. Seguro que iré a la escuela mañana. Orión se rascó la cabeza con torpeza. Asentí. Sin decir nada. Serafina. Orión abrió la boca. Sabía lo que iba a decir. Orión. Lo interrumpí. Gracias por cuidarme durante este tiempo. Eres una buena persona. Hice una pausa y vi cómo su expresión cambiaba. Te espero en la capital. Sonreí. ¿Qué? Esta vez. Fue Orión quien se quedó atónito. Parecía no entender lo que quería decir. Le dije, te espero en la capital. Si entras a una universidad allí, entonces podrás repetirme esas palabras. No esperé su reacción y corrí a casa. Serafina. Te juro que entraré a una universidad en la capital. Orión gritó desde abajo. Desde ese día, estudió aún más. Los tres, él, Jade y yo estudiábamos a menudo juntos. Mientras ellos hacían ejercicios de práctica. Busqué escuelas en línea, principalmente para Orión. Sus calificaciones estaban mejorando constantemente según el último examen de prueba. Probablemente podría entrar en una universidad de segunda categoría de la capital. Pero nadie podía asegurar su rendimiento en el examen de admisión. Así que compilé una lista de universidades adecuadas para él. De segunda a primera. Serafina. Eres la mejor. Orión se inclinó con una sonrisa boba. De nada. Sonreí y le puse un juego de exámenes de práctica en las manos. Ah, Serafina. Orión gimió, desplomándose dramáticamente sobre el escritorio. Robo. Jade se echó a reír a nuestro lado. La siguiente vez que oí hablar de Kane fue justo antes del examen de admisión a la universidad. La policía llegó a la escuela para interrogar a los profesores. Fue entonces cuando nos enteramos de que Kane había apuñalado a alguien y estaba prófugo. Apuñaló a 3 personas en total. Uno murió. Los otros 2 resultaron gravemente heridos y estaban siendo atendidos en el hospital. El fallecido fue Cyrus. El flacucho que una vez lo acosó. Los del hospital eran Damien. Y un compositor bastante conocido. Ese compositor había sido el primero en trabajar con Kane en nuestra vida pasada. Sus honorarios eran exorbitantes en aquel entonces. Pero Kane no tenía otra opción. Así que le pagué en secreto al hombre y le pedí que no se lo dijera a Kane, solo para proteger su frágil orgullo. La policía dijo que tuvieron una discusión por dinero. El compositor insultó a Kane. Y fue entonces cuando Kane lo atacó. Tras apuñalarlo, Kane se topó con Damien y Cyrus camino a casa. Se burlaron de él otra vez. Y de Kane. Recordando el acoso de antes. También los apuñaló. Al parecer. Damien resultó gravemente herido y podría no despertar. El padre de Damien estaba furioso y ofreció una recompensa enorme por la captura de Kane. ¿Ves? Te dije que heredó la enfermedad mental de su madre. Da mucho miedo. Simplemente brutal. Orión permaneció en silencio. Me observaba con preocupación. Cada vez que algo le pasaba a Kane, parecía especialmente ansioso. Kane era un auténtico lunático. En la vida pasada, protegí cuidadosamente su dignidad. Pero en esta vida... Todos lo miraron con desdén. Por supuesto que no lo soportaba. La policía lo silenció y todos, incluso Lila, fueron llamados de vuelta. La escuela.
Preocupados de que nos afectara mentalmente a todos, nos dieron medio día libre para descansar. Orión insistió en acompañarme a casa y no se fue hasta que llegamos a la puerta principal. Solté un suspiro de alivio y tomé mis llaves. De repente, me taparon la boca con una toalla. Un fuerte olor químico me invadió la cabeza. Al segundo siguiente, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una azotea. El lugar me resultó familiar. Un recuerdo fugaz me asaltó. Era el complejo residencial donde vivimos después de casarnos en la vida pasada. En aquel entonces, Kane había usado todos sus ahorros para comprar una casa aquí. Ahora, la zona seguía en construcción. La estructura estaba apenas terminada. Y las escaleras ni siquiera estaban terminadas. Por alguna razón, el sitio parecía abandonado. No había trabajadores a la vista. Estaba en lo alto. Aunque era principios de verano, el aire seguía siendo gélido. El polvo y la arenilla bailaban por el suelo con el viento. Sentí una desesperación indescriptible crecer en mi pecho. De repente vi a alguien atado junto a mí, Leela. ¿Qué planeaba hacer Kane? Percibir movimiento. Kane se giró lentamente para mirarme. Fue entonces cuando noté algo diferente en él. Había dejado de lado su habitual sumisión y se había limpiado impecablemente. Su cabello, normalmente grasiento y liso, ahora estaba peinado. Incluso llevaba un traje blanco, de donde quiera que lo hubiera sacado. Por un instante vi un atisbo del orgulloso y entusiasta Kane de nuestra vida pasada. ¿Qué intentas hacer? Lo miré con frialdad. Leela parecía estar despertando. También. Pero tenía la boca tapada. Y solo podía emitir gritos ahogados. Serafina. No me veo guapo hoy. Kane se giró. Su mirada ardía de locura. ¿Qué demonios intentas hacer? Fruncí el ceño. Me siento más ansiosa que nunca. Serafina. ¿Lo olvidaste? Eres mi esposa. Así que hoy. Por supuesto. Estoy aquí para casarme contigo. Sonrió con dulzura. Pero sentí un escalofrío en la espalda. Mira, mira. Este es el anillo de bodas que preparé para ti. Kane sacó una caja de terciopelo. Dentro había un pequeño anillo de diamantes. Es pequeño. Pero no lo menosprecies. Cuando me convierta en una superestrella, te compraré uno más grande. Me ayudarás a convertirme en estrella. ¿Verdad? Me miró fijamente, esperando mi respuesta. Ayúdalo a convertirse en una estrella. Kane no había cambiado nada. En el fondo, seguía resfriado. Egoísta. Oportunista egocéntrico. De principio a fin. Nunca se arrepintió de nada. Solo lamentó haber perdido a quien le abrió el camino, Serafina. Vámonos a casa. ¿De verdad crees que aún puedes salirte con la tuya? La policía fue una tonta, deberían atraparla. Pero hizo como si no me hubiera oído. Se acercó a Lila. ¿Es por ella? ¿Serafina? ¿Te niegas a perdonarme por ella? Estaba furioso. Obsesionado y desquiciado, y nunca consideró su culpa. Serafina. Sé que me equivoqué. No te gusta. ¿Verdad? La mataré. Entonces me perdonarás. Levantó el cuchillo hacia la garganta de Lila. ¡Alto! Grité, deteniendo su acción. Kane. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás el problema eres tú? ¿Alguien te obligó a hacer esas cosas asquerosas? ¿Alguien te hizo fingir ser un amante apasionado? ¿Alguien te dijo que llenaras tus paredes con retratos de otras mujeres? Eres asqueroso. Mi hijo con burla. En este punto solo podía ganar tiempo. Los ojos de Kane se pusieron rojos. Soltó el cuchillo y se acercó a mí. Ahora. Serafina. Eso no es verdad. Te amo. Se arrodilló y me abrazó. Una vez. Había anhelado su abrazo.
Ahora, me pareció repugnante. Aléjate. No me toques. Intenté patearlo. Kane, haz eso de un loci. Eres asqueroso. ¿Por qué no te mueres? Lila, de alguna manera, se había quitado la cinta que le cubría la boca y se burló. La miré. Incluso ahora. No entendía por qué odiaba tanto a Kane. Cállate. Kane espetó y se abalanzó sobre ella, envolviéndole las manos alrededor del cuello. Tos, tos. Tos. La cara de Lila se puso roja mientras se ahogaba. ¡Qué asquerosa! ¿Por qué me sonreíste? ¿Por qué me diste dulces? Puta. Si no me hubieras sonreído, no habría creído que eras sincero. Si no me hubieras dado ese dulce, no habría pensado que te gustaba. Si no fuera por ti, ¿cómo habría perdido a Serafina? Es culpa tuya. Kane deliraba como un loco. Pero sus palabras eran repugnantes. Lila trataba a todos con amabilidad e igualdad. Pero él malinterpretó sus intenciones y la culpó de todos sus defectos. Vaya, Kane. Eres una persona cobarde y egoísta. Con una mente retorcida. Apuesto a que crees que todos los que te tratan bien realmente te aprecian. Al final, es solo tu propia inseguridad. Tan profunda que distorsionas maliciosamente las intenciones de los demás. Dios. Eso fue muy bien dicho. Si no hubiera estado atado, habría aplaudido a Lila por descubrir la verdadera naturaleza de Kane de un vistazo. Cállate. Kane le dio una bofetada a Lila. Al instante apareció una marca roja en su mejilla. Serafina. Serafina. Caminó hacia mí y presionó su frente contra la mía. Serafina. ¿Cómo terminamos así? Me miró con ojos llenos de cariño. Pero este cariño tardío era más barato que la hierba. Kane, atavida. Se te acabó el tiempo. Como para demostrar mis palabras, el sonido de las sirenas de la policía llegó a lo lejos. Respiré aliviado. Por suerte con la cabeza bien alta. Llevaba una alarma personal desde que renací. No esperaba que me fuera tan útil. La mirada de Kane se apagó al besarme suavemente la frente. Serafina. No lo sabes. Esta vez. Es mi segundo renacimiento. Me quedé atónito. No entendía bien lo que quería decir. No intentó explicarse más. Se puso de pie. Y di pasos adelante hasta que no hubo vuelta atrás. Soy un tonto. Morí por Lila, por una banda y por la esposa que me amaba de verdad. Esta vida la usaré para expiar mis pecados. Serafina. Esta vez. Mi vida te pertenece. Te amo. Sonrió con tristeza y cayó lentamente hacia atrás. La brisa sopló. Hacia nosotros su cabello antes impecable. No. Quería correr y detenerlo. Pero seguía atado y no podía soltarme. Lila también estaba atónita. Miraba con incredulidad el lugar donde Kane había saltado. Lo admito. Lo odiaba. No quería que se recuperara. Pero nunca deseé que muriera. ¿Por qué debería escapar muriendo? Mientras yo tengo que soportar el peso de una cadena perpetua. No debería escaparse tan fácilmente. Merece sufrir. Arrepentirse por cada persona a la que ha lastimado en prisión. Lila y yo nos salvamos. Además de mi alarma, Lila también llevaba una. Los dos estábamos conmocionados. Viendo a nuestros padres correr hacia nosotros desde lejos. Finalmente no pude contener las lágrimas. Casi no los habría vuelto a ver. Serafina. Lila habló de repente. Hablemos. Quedamos en encontrarnos en el CAF, junto a la puerta de la escuela. Tenía muchas preguntas para ella. Y supongo que ella también. ¿Tú, ¿por qué? Dudó. Entonces sonreí suavemente. Tú primero. Asentí y fui directo al grano. ¿También te conociste? ¿Y renaciste? Lila asintió.
Luego negó con la cabeza. Yo renací. Pero es difícil de explicar. Nuestras vidas pasadas no fueron iguales. Parecía que ella también lo había descubierto. Desde que oí a Kane decir que había vivido 3 vidas, tengo mis sospechas. ¿Puedes decírmelo? La miré. Quería saber qué había pasado entre ellos. De acuerdo. Hizo una pausa. Luego contó la historia con cuidado. En su última vida, Kane y yo nunca nos cruzamos. Kane le había pedido a la maestra que se sentara junto a Lila desde el principio. Así que en la última vida, nunca tuve la oportunidad de interactuar con él. Y mucho menos de que me gustara. Pero Lila sufrió. Lila era una chica cariñosa. Como yo en mi vida anterior. Simpatizaba con Kane. Así que ella lo ayudó sinceramente. Intentando mejorar sus calificaciones. Pero a diferencia de mí, Lila nunca sintió nada por Kane. Tenía sus propias metas y planes de vida claros. Así que no se detendría por alguien como Kane. Así que cuando Kane se lo confesó, ella se sorprendió. No lo despreció, sino que lo rechazó con delicadeza. Pero para Kane fue una humillación indescriptible. Se volvió loco. Acosando obsesivamente a Lila. Culpándola de la muerte de su primera vida. A él. Lila era responsable de él. Lila no quería eso. Pero él la preocupaba tanto que aceleró sus planes de irse al extranjero. Pero tras enterarse de que planeaba irse del país, Kane la secuestró. Y no solo eso. Incluso intentó obligarla a quedarse. En el forcejeo, Lila se cayó del tejado. Cuando abrió los ojos, renació en esta vida. Su historia me conmovió profundamente. En cualquier vida, Kane siempre deliraba. Imaginaba que otros lo querían. De principio a fin. Vivía en su propio mundo de fantasía, como un lunático. Es ridículo. Y por su culpa, Lila perdió toda su vida. Siento que mi vida desperdiciada fue tan indigna. ¿Cómo pude haberlo querido en mi vida pasada? También siento lástima por Lila. Cuando renací pensé que estaba desfigurada y que le enviaba señales a Kane en secreto. Así que no podía culparla por atacarlo. Porque al igual que yo, ella también le guardaba un profundo rencor a Kane. Aún más inocente. Su muerte fue completamente inmerecida. Él realmente se la merece. Dije enojado, agarrándole la mano con fuerza. Por suerte no había cumplido lo que le había dicho. Esta vida nos da la oportunidad de empezar de cero. Lila sonrió y asintió. Sí, ambas avanzamos hacia una nueva vida. Me admitieron en el mejor programa de la Universidad de Kioto. Y Lila recibió la oferta soñada. Ambas tendremos un futuro brillante. El examen de admisión a la universidad había terminado. Cada uno tomaba su camino. Jade ingresó a la Universidad de Kioto y cumplió su sueño. Orión. Aunque está mejorando rápidamente y con una puntuación 20 puntos por encima de la primera división, aún le falta algo para una universidad de élite de la capital. Oh. La tía está contenta. Pero este niño terco insiste en repetir el curso. ¡Qué testarudo! La madre de Orión se quejó conmigo. Burlándose de Orión. Me eché a reír. Hola. Mamá. Yo también tengo mis ambiciones. ¿De acuerdo? Dijo Orión con impotencia. Aquí. Toma esto. Saqué los últimos exámenes de práctica de mi mochila. Te espero en la Universidad de Kioto. Orión tomó los papeles y me miró a los ojos. Sonriendo radiantemente. Damien. El que Kane apuñaló. Terminó hecho un vegetal. Bien merecido. Como hacía bullying a tantos, la universidad era ajetreada, pero gratificante. Comparada con la vida anterior, que giraba en torno a Kane. Tuve mucho más tiempo para probar cosas nuevas y conocí a muchos amigos nuevos. Viví con más libertad que antes. Con mi guía. Mis padres se convirtieron en empresarios ricos y famosos de nuestra provincia. Son personas amables y les encanta la caridad.
A veces incluso me dejan solo para ir de viaje. Ya era tiempo de pareja. Solo puedo reír y negar con la cabeza. Pero la vida era feliz. El tiempo y la felicidad lo curan todo. Poco a poco. Tuve menos pesadillas. Y el pasado pareció desvanecerse. Un nuevo año escolar llegó. Como presidente del consejo estudiantil. Tenía que saludar a los de primer año. La multitud estaba abarrotada. Pero miré durante mucho tiempo y no vi al que quería ver. Un joven me pidió nerviosamente mis datos de contacto. Sonreí y decliné amablemente. Entre sus miradas de decepción. De repente se oyó una voz: «Hola. Hermosa mayor. Tengo algo que contarte». Me sobresalté. Luego sonreí y me di la vuelta. «¿Qué pasa?». La sonrisa del chico era tan deslumbrante como el sol de verano. Me saludó desde lejos. «Quiero hablar de amor». Me sonrojé profundamente. Y entre las burlas de los que me rodeaban, dejé que corriera y me abrazara. «Serapina. Esta vida. Te he atrapado». Historia paralela de Orión. Nunca esperé renacer. Creo que me atropelló un coche mientras intentaba salvar a alguien. No sé cómo quedó la chica que salvé. Se parecía un poco a la chica que me gustaba. Probablemente por eso no pude evitar arriesgar mi vida para salvarla. Hablando de la chica que me gusta. Era la delegada de la clase vecina. Era guapísima. Y era muy buena estudiando. Su nombre sonaba precioso: Serapina. Su mamá siempre la llamaba así. Serapina. Mi querida. Cada vez que oía su nombre. No pude evitar sonreír. Sonaba tan romántico. Mi mamá también quería a Serapina. Siempre me decía que aprendiera de ella. Qué casualidad que a mí también me gustara. Pero dudo que lo supiera. Un niño como yo con una vida plena, no sería bueno estudiando si mi familia no tuviera dinero. Ni siquiera los profesores se molestaban conmigo. Así que no me atrevía a acercarme a ella. Lo recordaba vagamente de mi vida pasada. Trataba muy bien a ese chico flacucho, descuidado y tartamudo de su clase. Oí que terminaron juntos. Qué lástima. Si pudiera hacerlo. ¿Por qué no pude? De repente sentí un poco de arrepentimiento. Si hubiera sido más valiente, habría sido diferente el resultado. Entonces, qué extraño. Algo cambió. Escuché a gente decir que Serapina odiaba mucho al estudiante de intercambio llamado Caín. Pero él seguía aferrándose a ella todos los días. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo? Así que, aunque me había prometido ser mejor persona, lo acorralé en un callejón y le solté una buena reprimenda. ¿Pero qué dijo? Dijo que nunca abandonaría a Serapina. Estaba furioso. Presentía que Caín también podría haber renacido. Pero a Serapina no le gustaba. Darme cuenta de eso me dio esperanza. Quizás tenía una oportunidad. Así que insistí mucho a mi papá hasta que donó todo un edificio escolar para que me transfirieran a la clase de Serapina. A Serapina tampoco parecía gustarle mucho. Ese Caín era un pesado. Siempre aferrado a ella. No lo veía. Serapina lo odiaba. Me enojé muchísimo. No pude evitar confrontarlo. Serapina sonrió. Era tan hermosa cuando sonreía. Quería ir a la misma universidad que ella. Así que estudiaba día y noche. Mi madre pensó que estaba poseída, o algo así. Serapina ya no parecía odiarme tanto. Incluso me ayudaba a explicarme las preguntas. Era una chica muy amable y maravillosa. Tuve una gran pelea con mi familia, porque mi madre insistió en que fuera a estudiar al extranjero. Me negué. Le dije que quería presentar el examen de admisión a la universidad. No me creyó. Incluso me encerró en casa para que no saliera. ¿Pero cómo iba a funcionar eso? Aún así, tenía que acompañar a Serapina a casa. Y no pude escapar. Mi mamá había cerrado con llave todas las puertas y ventanas. Para mi sorpresa, Serapina vino a buscarme. Uf.
Mi mamá es una hipócrita. Una sola palabra de Serapina y cambió de opinión. Quiero decir. Vamos, soy su hijo. Aún así. Fue bastante agradable. Ver que se llevaban bien me hizo sentir menos preocupada por futuros problemas con los suegros. Quería confesárselo a Serapina. Pero no me dejó terminar. Cuando me interrumpió pensé que se me iba a romper el corazón. Pero luego dijo que me esperaría en la capital. Dios mío, ¿habría querido decir lo que yo creía? ¿A Serapina también? Quizás le caía bien un poco. Me alegré muchísimo. Casi me desmayo en el acto. Pero no pasa nada. Serapina es una persona tan increíble que tuve que esforzarme aún más para merecerla. Más tarde Jade me contó que mientras estaba encerrada en casa, Kane casi lastima a Serapina. Estaba furioso. Quería golpearle la cara a Kane. También me arrepentía. Si hubiera estado allí para acompañar a Serapina a casa ese día, no habría pasado nada malo. Así que después de eso acompañé a Serapina a casa todos los días. No descansé hasta que estuvo a salvo dentro de su edificio. Pero no esperaba que algo saliera mal. No tenía ni idea de cómo Kane entró en nuestro complejo, se supone que superó su seguridad. Se escondió en la escalera y dejó inconsciente a Serapina. Cuando desapareció casi no pude seguir viviendo. Fue todo culpa mía. Si la hubiera acompañado hasta la puerta. O esperado un poco más. Por suerte. Mi Serapina era lista y llevaba una alarma. Kane estaba loco de remate. Lo arriesgó todo solo para que Serapina lo mirara. Estaba tan enfadada, pero no me atreví a preguntarle nada. Temía que le provocara un trauma. Más que eso, me daba miedo que ella. No había soltado a Kane del todo. Pero Serapina estaba tan tranquila. Parecía que odiaba de verdad a Kane. Y me di cuenta de algo. Serapina. ¿Había renacido también? Entonces, ¿cómo murió en su vida pasada? Si odiaba tanto a Kane, ¿significaba que la había lastimado? De ser así. Entonces ese bastardo realmente merecía morir. Después del examen de admisión a la universidad. Aunque estudié con todas mis fuerzas, mi nota seguía siendo baja. Pero no me rendí. Decidí repetir el año. Iba a entrar a una universidad en la capital para estar con Serapina. Estudié día y noche. Finalmente pasé por poco la puntuación de corte para la Universidad Capital. El día de la matrícula, vi a Serapina enseguida. Pero había un montón de tipos rodeándola. A esos imbéciles despistados, me dieron ganas de pegarles un puñetazo. Por suerte. Mi Serapina los rechazó a todos. Gracias a Dios. Ahora me tocaba a mí presumir. Ejem. Señor. Tengo algo que me gustaría hablar contigo. Me aclaré la garganta y la llamé. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿Hablar de qué? Su sonrisa era tan hermosa que me dieron ganas de abrazarla. Así lo hice. Quiero hablar de una relación. Gracias a Dios. En esta vida ella es mía.